Cada día es una nueva oportunidad para estar en comunión con Dios por medio del estudio de su palabra. Bienvenidos a su espacio de devocional diario, Jesus is Life. Que el Espíritu Santo de Dios nos capacite para entender su palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, señales de advertencia. Amados hermanos, quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Cada una de las naciones del mundo se encuentran regidas por sus propias leyes. Estas leyes tratan de que la convivencia entre los ciudadanos sea pacífica y armónica. Por eso, para cumplir este propósito, el quebranto de algunas de estas leyes tiene consecuencias. Pese a saber de las consecuencias, muchas personas han quebrantado las leyes de su nación. Por tal razón, han tenido que pagar las consecuencias de sus acciones dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Algunos han tenido que pagar multas económicas, otros han tenido que ser recluidos en los centros penitenciarios y otros han sido condenados a la pena de muerte. Todo esto por quebrantar alguna ley de su nación. Estas consecuencias son un ejemplo para que las personas piensen bien antes de quebrantar alguna ley, pues al infringir tendrán que pagar las consecuencias de sus acciones. Hoy en día, muchas personas se encuentran recluidas en los centros penitenciarios, pagando la pena por haber quebrantado las leyes de su nación. Esto debe ser un ejemplo claro para que las nuevas generaciones no quebranten las leyes de su nación. Al igual que existen ejemplos evidentes de las consecuencias de quebrantar las leyes humanas, también existen ejemplos evidentes de las consecuencias de quebrantar las leyes divinas. Estos ejemplos se encuentran debidamente detallados a lo largo del Antiguo Testamento. Dios, una vez que liberó al pueblo hebreo de su esclavitud, los sustentó con todo lo necesario en su travesía por el desierto hasta que llegaran a la tierra prometida. Pese a que recibieron todas las dádivas de las manos generosas de Dios, nunca estuvieron conformes, siempre querían algo más, incluso anhelaban regresar a Egipto, donde habían sido esclavos del faraón por muchos años. El pueblo hebreo había abandonado Egipto físicamente, pero sus corazones seguían en Egipto. Gozaban de una liberación física en la esclavitud de Faraón, pero seguían anhelando en sus corazones los placeres pecaminosos de aquel país. El pueblo hebreo no esperó regresar a Egipto para enfrascarse en los pecados de ese país, sino que en el desierto empezaron a practicar toda clase de pecados repudiados por Dios. Este comportamiento de su pueblo escogido no le agradó a Dios, razón por la cual tuvo que disciplinarlos y así frenar el pecado de esa nación y toda inmoralidad sexual. Estas severas disciplinas de Dios sobre su pueblo escogido quedaron debidamente registradas para que todas las generaciones futuras del mundo sepan que la práctica del pecado trae consecuencias funestas a la vida de los hombres. Los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiempo del Éxodo son una enseñanza para que los creyentes de esta generación no cometan los mismos errores que el pueblo escogido. Los hijos de Israel son en realidad ejemplos para los creyentes, mostrándoles lo que les puede suceder si también codician las cosas malas como ellos lo hicieron. Al leer el Antiguo Testamento, deberíamos leerlo no solo como una historia, sino como un contenido de lecciones de gran importancia práctica para nuestras vidas en el día de hoy. Queridos hermanos, Dios tiene un inmenso amor por todos sus escogidos, pero ese amor no sobrepasa a los requerimientos de su justicia. Por eso, pese a su gran amor, no deja sin castigo a todo aquel que se rebele contra él y quebrante cada uno de sus mandamientos.
La disciplina de Dios sobre el pecado es algo real, y esto lo podemos evidenciar al leer la historia del pueblo hebreo. Dios disciplinó con severidad a su pueblo cuando se rebeló contra él. Estas disciplinas quedaron registradas para que todos nosotros no cometamos los mismos errores. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios demanda un castigo severo sobre todo aquel que quebrante las leyes divinas. Teniendo este conocimiento, no debemos rebelarnos en contra de Dios, pues si lo hacemos, seremos severamente disciplinados, al igual que fue disciplinado el pueblo hebreo en el pasado. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.